Muy buenas tardes, les habla Raúl Arenas, sean bienvenidos un lunes más a Conversaciones aquí en Es Radio 97.1. Ya saben, su espacio de pensamiento, de reflexión, de análisis, de ideas. Y hoy tenemos nuevamente a un invitado que ya pasó por el programa, el tercer o cuarto programa, licenciado en Derecho, máster en Dirección de Empresas, consultor en comunicación, columnista en medios digitales, analista. José Manuel Barquero, sea bienvenido nuevamente a este espacio. Muchas gracias, Raúl. Escribió usted un artículo ayer hablando nuevamente del alpinismo, que ya dijimos que su vertiente, que le gustaba, le recordaremos al quien no lo pudo escuchar en aquel programa en cuestión. José Manuel Barquero es aficionado al mundo de la montaña y bueno, escribí ayer un artículo sobre el alpinismo y que me ha llamado la atención porque menciona, usted hace crítica en ese artículo de las personas que sobreestiman las habilidades de otras personas. Habla de gente que se creen muy listos, pero son mediocres, y la gente que opina un poco sin saber, ¿no? ¿A qué podemos extrapolar eso, por ejemplo, ¿no? al ámbito político, al ámbito de hoy, por ejemplo, la semana pasada que no se ha hablado de otra cosa que de Shakira y de Piqué, estas cortinas de humo, ¿no? Que hay problemas más importantes y al final la sociedad, el pueblo llano tiene la atención ocupada en estas cosas, ¿no? Bueno, aquí se juntan varias cosas. A pesar de que a todos nos gustaría que se redujera la jornada laboral de 40 horas, que el otro día dijo la vicepresidenta que es un tema que lleva un siglo. Yo no sabía que la jornada laboral de 40 horas llevara un siglo de existencia, creo que es bastante menos. Pero bueno, al margen de estos pequeños detalles de la vicepresidenta Yolanda Díaz, yo tengo la sensación de que la gente tiene mucho tiempo libre. Entonces, claro, cuando la gente tiene mucho tiempo libre, pues yo creo que hay personas que ocupan ese tiempo libre en cosas productivas y divertidas o buenas para la salud o para la mente, y yo creo que hay gente que se aburre mucho. Entonces, pues por eso una canción que a mí me parece ridícula, y desde luego no creo que sea la manera de solventar un conflicto conyugal, como ha sido la de Shakira, pues ha sido récord absoluto en Spotify. 50 millones de visitas vamos. Sí, bueno, aparte del negocio que supone eso, ¿no? Pero bueno, yo en el artículo que mencionas de ayer de Mallorca Diario, que hacía referencia pues a una hazaña que ha hecho Alex Chicón, mi amigo Alex Chicón, ha sido el primero en subir el Manaslu en una expedición completamente invernal, es decir, llegando al campo base ya en invierno, ¿no? Y sin oxígeno. Sin oxígeno artificial y además en un tiempo fantástico, aprovechando una ventana de buen tiempo que tuvo, y en 60 horas subió y bajó del campo base. Pero bueno, lo que explicaba ahí es una deriva más de... Pues a veces hay que reconocer que escribimos varias veces el mismo artículo desde otras vertientes. Al final no deja de ser una crítica de una faceta de las redes sociales en las que el ignorante parece que sabe algo, el vago parece un esforzado y el inútil parece que es capaz de hacer algo provechoso. Bueno, pues como es una barra libre sin prácticamente árbitros, como el patio de un colegio, pues ahí se permite... Como la barra de un bar, ¿no, José Manuel? Los españoles somos muy proclives, ¿no?, a arreglar los problemas en la barra del bar. Yo creo que la barra del bar me gusta más que las redes, porque en la barra del bar, cuando hay una presencia física... Por lo menos la persona... Sí, la gente se corta más. Yo ayer no lo contaba, pero fue gracioso, porque uno de esos comentarios poco respetuosos hacia lo que había hecho Alex Chicón, que le había leído en unos comentarios de un medio digital, ese mismo usuario, porque es que tenía el mismo nombre, le felicitaba efusivamente luego a Alex Chicón en su muro de Instagram o de Facebook, no recuerdo bien. Y digo, o sea, el mismo que se ríe y le falta el respeto, luego cuando tiene una interacción directa, pues como que le felicitaba y tal. Entonces, claro, el hecho de que no haya una proximidad física permite a mucha gente, que en el fondo son cobardes, que se esconden detrás de un seudónimo, etcétera, pues decir una serie de barbaridades que yo estoy seguro que en la barra de un bar pueden decir tonterías, pero barbaridades o faltas de respeto, la interacción física es una barrera, reduce esa posibilidad de agresión o de falta de respeto o de agresión verbal. A mí me ha pasado, no sé si a ti, gente que me ha escrito absolutas
estupideces o barbaridades alguna vez, pues luego te lo encuentras cara a cara Hombre, yo opino, José Manuel, que hoy en día todos tenemos redes sociales. El estar expuesto en redes sociales, ya sabes que estás expuesto a todo, ¿no? Y uno tiene que aceptar a veces la crítica, no todo van a ser halagos, pero siempre con educación. Lo que no puede ser es que una persona, un individuo, detrás de un seudónimo, porque en persona, por lo menos, una cara, nombres y apellidos, ¿no? O incluso gente que escribe con su firma, con su nombre y sus apellidos, que les habla, tiene sus redes, su nombre y sus apellidos, no me con otras un seudónimo. Y entonces, pues al menos tu opinión le das una firma, una autoría, y que también te responsabilizas en un momento dado si esa opinión tiene, en fin. Yo te confieso que mira, de gente que me sigue habitualmente en redes y lee mis columnas, a mí hay una serie de lectores y de lectoras que me interesa especialmente su opinión, porque sé que son personas que piensan distinto a mí, que proceden o que tienen un sesgo ideológico distinto al mío, pero son personas que opinan con criterio y que tratan de entender los argumentos que tú explicas en un artículo y los valoran, aunque no los compartan. E incluso hacen comentarios elaborados desde la racionalidad. Y a mí eso me parece que es algo muy bueno y es algo que enriquece al que escribe por supuesto, y a la gente que lee aquello. Ahora, ir allí con un lanzallamas o a escupir o a decir estupideces o tal, pues claro, esto hay que tener paciencia, tienes razón. Porque, bueno, pero es verdad que hay un momento que también uno pues se cansa un poco de la estulticia, ¿no? Y bueno, eso es lo que denunciaba un poco en el artículo. Eso y bueno, y el tema de eso que se ha venido a denominar el periodismo de trabuco, ¿no? Y parece mentira que una actividad, en principio tan noble, en la que hay intereses económicos también, por supuesto, como el alpinismo, pues también haya medios especializados en los que, bueno, pues si alpinista no ha editado el libro sobre según qué ascensión con según qué editorial, pues entonces te criticamos o valoramos menos. Bueno, estas cosas son un poco... Pero al final es una traslación del periodismo deportivo, de la política, de todo. Es un poco, bueno, cómo funciona, son las reglas de juego, pero no está de más denunciarla. Tengo curiosidad, José Manuel, siguiendo un poco al hilo con el alpinismo, ¿considera que el periodismo dentro del periodismo deportivo es una modalidad que se le da suficiente cobertura o es un deporte un poco más olvidado, ¿no? Bueno, es un deporte minoritario. Lo que pasa es que como me gusta decir a mí, claro, el alpinismo tiene una serie de componentes. Desde luego es la actividad o la modalidad deportiva que más obras de arte ha generado, obras digo porque yo soy aficionado al boxeo y que también es un deporte muy cinematográfico, muy literario, muy novelístico, pero pues en este país que el fútbol lo copa todo, no se le da... Y no entiendo. Bueno, en el caso del alpinismo tiene ese punto de dramatismo. Tiene ese punto de dramatismo, hay un punto de morbo en la gente. Y ese punto, la vida. Y como dices, literario, cinematográfico, más no poder. Luego, como me gusta a mí decir, claro, en el alpinismo sucede algo muy, muy curioso. Es decir, tú, si te gusta el fútbol, es imposible que tú vayas a jugar en Nou Camp. O en el Bernabéu, o te encuentres jugando una pachanga con Messi. Sí puedes pero en alpinismo yo me he cruzado con un piolet de oro en las faldas del Monte Rosa. Yo he conocido pues, a Alex Chicón, por ejemplo, que es una persona a la que admiro y aprecio y la que tengo una relación muy buena. Pues este señor es el mejor himalayista en estos momentos en activo en España y uno de los 3 mejores de los más importantes del mundo, ¿no? Bueno, pues estas cosas suceden en el alpinismo y no suceden en otras disciplinas. Esto, claro, le da un componente muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero bueno, es verdad que, bueno, al final en España el periódico que más ejemplares vende es El Marca. Efectivamente. Esta es la realidad. Sí, el de mayor tirada. Hablando ahora un poquito, yéndonos a la comunidad autónoma, ahora hay esta semana la Feria Internacional de Turismo en Madrid, que en fin va a traer más de 400 millones de euros va a dejar en las arcas, según leía. ¿Qué tiene que esperar un ciudadano de Baleares con sus políticos, en este caso el Ejecutivo Armengol, que va a ir a esta feria o demás? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se va a traer Armengol de la feria o qué expectativas hay? Usted como un experto que trabaja con empresas y demás. Bueno, yo viendo los antecedentes de la última... de la Bolsa del Market en Londres, no me apoyes tanto que me hundes. O sea, a mí bastaría que no metieran la pata en ninguna declaración, como hizo una representante del gobierno cuando vino a decir, bueno,
y de la manera que se recogió luego los tabloides británicos, pues como que no queríamos más cierto tipo de turismo británico y eso se extrapoló, es decir, hay que tener cuidado cómo se van a interpretar esas declaraciones. Pues yo, bueno, bastaría con que no demonizaran el sector, con que todo el mundo que esté ahí entienda que es una actividad fundamental para la economía de Baleares, que lo es hoy, lo ha sido ayer y lo va a seguir siendo, nos pongamos como nos pongamos. Otra cosa es que eso, pues hay que intentar canalizar esa actividad, pero eso se hace a través de promoción. Por eso algunos de los socios del gobierno, de la señora Armengol, dicen que es que no hay que hacer promoción para que no vengan más turistas. No, hombre, no. Se trata de que vengan los que tú quieres que vengan cuando tú quieres que vengan. No se trata de no hacer promoción para que no vengan. Claro, aquí hay errores de concepto, me parece, en todo este tema del turismo. Bueno, he visto que es un stand renovado, que se va a orientar mucho a la circularidad, a los temas ambientales. Hay una parte, creo que también virtual, del metaverso, etc. De hecho, veía, tenía forma de Posidonia, le habían dado realmente, la estética. yo no lo he visto. 700 stands, así que pues tenía como una estética así verde, como de forma ovalada. Sí, con la Posidonia, además. Como base. O sea, muy enfocado un poco en el Mediterráneo, lo habían enfocado. Bueno, ojalá sea un éxito ese stand y esté muy bien ideado y muy bien concebido, porque realmente, yo no sé si está en Fitur, pero en Fitur realmente se ven cosas alucinantes. O sea, hay stands de países y de otros destinos, algunos competidores con Baleares y con España, que son un auténtico espectáculo, la inversión que se hace ahí y lo que es capaz de atraer y de mover, ¿no? Bueno, ojalá sea un éxito. Yo he escuchado a la presidenta de los hoteleros, a María Frontera, decir que bueno, ha sido una Navidad y un invierno complicado, pero que no tienen malas expectativas de cara al verano y ojalá sea así. Pues ojalá sea así. José Manuel, ¿por qué este tipo de ferias o eventos no hacemos por promoverlos aquí en Baleares, sobre todo en temporada baja, ¿no? Cuando el clima que mes de enero tenemos fabuloso, ¿no? Con 17 y 18 grados por el día, que hay gente que va en manga corta, ¿no? Aquí, digamos, en el Palacio de Congresos, ¿por qué o qué habría que hacer, ¿no? Para traerse de ferias internacionales aquí a Palma de Mallorca, de este tipo, de turismo, tecnología? Bueno, a ver, yo creo que eso es algo que está todavía por explotar más. Creo que cada vez hay más. Nosotros cuando esto creo que podía haber empezado a despegar, estos últimos 3 años han sido complicados por el tema de la pandemia, pero sí que creo que ahora sí se empiezan a celebrar más eventos. Ayer me comentaba un amigo que había estado en el Hotel Son Vida y había un montón de gente, una empresa creo que alemana, que traían 1000 personas ahora al Congreso, al Palacio de Congresos en Palma. Es decir, todo esto cuesta moverlo porque se hace con una planificación a más de un año, a veces a 2 años, todos estos congresos, grandes congresos de sanidad, en temas de automoción, etcétera. Entonces todo esto exige una estabilidad y lo que no requiere es de improvisación, de cambios de opinión, de ahora me va bien, ahora no queremos. Bueno, hay que recordar que el Palacio de Congresos, que para mí era una infraestructura absolutamente necesaria en un destino como el de Palma, bueno, pues ha tenido muchos detractores. Ha habido gente que creo recordar que hubo un partido político que hoy gobierna en Palma y en el gobierno que pidió que se demoliera, que se tirara abajo, creo recordar. Bueno, claro, con esos mimbres. O sea, la administración genera mucha incertidumbre para con esto. Claro. Sí. Y extrapolando esa incertidumbre al tema de la vivienda, ¿qué opinión tiene con esto de que el gobierno balear quiera vetar la compra a extranjeros, ¿no? Se batió, por cierto, la semana pasada en el pleno. Está muy bien. Y a ver si desaparece las enfermedades, el cáncer. O sea, por pedir, España no puede hacer eso. Está prohibido. Tratados internacionales y cuando se cita el caso de otros países de la Unión Europea, son países de la Unión Europea que en sus cláusulas de adhesión a los tratados comunitarios incluyeron la posibilidad de vetar o restringir, más que vetar, restringir, imponiendo una serie de condiciones de residencia previa, etcétera, el acceso a extranjeros para compra de bienes inmuebles. Bueno, claro, te hablan de Canadá. El caso de Canadá no tiene absolutamente nada que ver, pero no ya con el de España, es que estamos hablando de hacerlo para un territorio, para una comunidad autónoma. Es un brindis al sol absoluto. ¿Qué ocurre?
Pues esto es como lo de los malos estudiantes, claro. Ahora viene el examen y entran las prisas. Entonces hay cosas que son opinables y hay cosas que son objetivas. ¿Qué es objetivo en este caso? Bueno, pues que después de 8 años de gobierno del Pacto de Izquierdas, la vivienda es mucho más cara, el acceso a la vivienda, a la compra de vivienda, tanto nueva como usada, y el alquiler se ha disparado. Sí, es imposible. Esta es la realidad. A partir de ahí, bueno, que esto tiene la culpa el Foro de Davos, o Rajoy, o Bauzá, Claro, es que es complicado, con 8 años en el gobierno, cuando además lo dice precisamente la gente que tiene el discurso permanente, cosa que comparto en parte, de que desde la administración hay muchos elementos de gestión para hacer que la vivienda sea un derecho fundamental que está en la Constitución y el acceso a la vivienda. Pero claro, o sea, entonces llevas 8 años, tú no has hecho nada, bueno, o lo que hayas hecho, no sé si mucho o poco, eso será opinable, ha servido para que se encarezca, se triplique el precio. Ahora leí hace poco que el alquiler en Baleares es más caro incluso que en Madrid. Lo que pasa es que en esa información que he leído en OK Baleares, hay un dato que no daba, es decir, es un poco más caro por metro cuadrado, son 13,8 euros contra 13,7 o algo así en Madrid, pero con una diferencia, el salario medio en Madrid es mucho más alto que el de Baleares, es decir, aquí el esfuerzo para tú poder alquilar, o ya no digamos comprar una vivienda, es todavía superior al de ciudades o capitales que tienen un precio alto de la vivienda. Entonces, hablamos de Baleares, la vida más cara de toda España. Que en Madrid, San Sebastián, hay otras ciudades que el metro cuadrado también es muy caro de vivienda, pero es que aquí los salarios medios han bajado, con lo cual el esfuerzo todavía es muy superior. Entonces, claro, al final pues se te llena la boca de este tipo de propuestas, o VPOs, ha hecho 500 VPOs en 8 años. Hay estudios que cifran en 20.000 viviendas el déficit en estos momentos que hay según demanda. Bueno, pues mientras nos encontramos eso, pues los procedimientos de desahucio son lentísimos, la inseguridad para las personas que quieren arrendar sus viviendas es tremenda, y eso le trae la oferta, la gente intenta bueno, no meterse en un problema, que es lo que se puede tener un problema con la famosa inquiocupación que hay ahora, es decir, inquilinos que no pagan y se quedan allí hasta que al cabo de un año y pico o 2 se activa un desahucio. Y entonces, claro, esto agrava un problema, evidentemente. Tenemos una presión de demanda de gente de aquí, gente joven, de clases medias y media baja, que no acceden, es muy difícil hacer una vivienda, más luego la presión, pues, pero si de residentes extranjeros que vivimos en un sitio privilegiado, y es normal. Yo, pues también, si pudiera ir fuera de Hamburgo o de Estocolmo, que hay que ver el frío que hace allí, las pocas horas de luz que hay, pues si pudiera tener una vivienda en Santa Ponsa, pues me la compraría, claro, sí, esto es lo que hay. Sí, es un problema gravísimo, es que al propietario no se le dan garantías, entonces, claro, así como, ¿no? Si no tiene garantías una persona de que un inquilino si no paga lo puede echar, o se va de vacaciones, se le mete unos ocupas y cambia el cerrojo y luego no los saca tampoco. Sí, porque además aquí hay un problema serio, es decir, la legislación que puede, evidentemente, tener en cuenta la vulnerabilidad de determinadas personas. Está claro que a una familia con niños que no puede pagar no se le puede poner 24 horas en la calle, es decir, oiga, y duerme usted bajo un puente. Eso no corresponde a una sociedad civilizada ni a un Estado de Derecho. Eso es evidente. ¿Qué ocurre? Que cuando se legisla mal, o cuando se hacen determinados discursos políticos irresponsables, uno deja el espacio para que entre la mala fe, y para que entre el delito, para que entre el delincuente y para que entren las mafias. O no solo las mafias, que se han dedicado pues, a todo este tema de la ocupación, también gente con mala fe. Es decir, yo voy allí, doy una pequeña señal y al segundo mes no pago. Bueno, tengo vivienda 2 años y además, pues mira, a lo mejor sucede que tengo 2 niños pequeños, o no los tengo y pongo los juguetes. Entonces viene allí la policía y yo estoy protegido. Y como veíamos en aquel vídeo que ruló por las redes sociales, la Ocupa le daba la tarjeta del abogado y le decía, llame usted a mi abogado. Bueno, pues esta es una situación... Sobre la vía al revés. Esta sí, efectivamente. Entonces, claro, cuando al final sucede esto, creas un problema muy grave en el sector de la vivienda, en el tema del mercado de la vivienda, pero es que además estás abonando un terreno peligroso, estás abonando ese terreno a personas que dejan de confiar en la justicia, dejan de confiar
en un Estado de derecho o en un Estado que les protege ante una injusticia material y flagrante como es esta, que le ocupen la casa o que haya un inquilino que voluntariamente decide dejar de pagar o no negocia. Pues ahí hay fórmulas, es decir, bueno, pues vamos a ver, oye, ahora me he quedado sin trabajo, bueno, pues vamos a ver dentro de 3 meses. Muchos propietarios, esto se ha demostrado en la pandemia, renegociaron sus contratos, dieron prórrogas, bueno, pues si ahora te has quedado en un ERTE, pues ya recuperaremos después, es decir, lo que no puede ser es amparar al delincuente, que es lo que está sucediendo en muchas ocasiones. Como he dicho, por culpa de una mala legislación, o sea, el legislador es el que tiene el problema aquí. Quisiera dedicar los últimos minutos a hablar ya de Palma, venirnos a Palma. Hoy la prensa local trata 2 temas de movilidad. Por un lado el tranvía, que el Colegio de Ingenieros dice que no, que es deficiente, que es inviable y demás. Por otro lado el equipo de gobierno de Cort, ILA al frente y el concejal de movilidad de Almau con el Bicis Palma, ¿no? Con el nuevo sistema de bicis que lo han vendido, ¿no? Como que fuera aquí esto Holanda, ¿no? Que nos desplazamos, quien en verano llega al trabajo en bicicleta, ¿no? Con la humedad que hay, ¿no? Está muy bonito, yo lo veo, que lo vendas como algo de recreo, pero no que tu medio de transporte sea la bicicleta, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Por un lado de las bicis, por otro del tranvía. Bueno, lo del tranvía es un poco lo mismo que lo de la vivienda que me has comentado. Eso, las prisas del mal estudiante cuando llega el examen. O sea, esto es un proyecto de un tranvía supone una intervención muy agresiva sobre el urbanismo, una infraestructura sobre la brutal, circulación, sobre la movilidad en una ciudad. Y esto ha sido un festival, esto han hecho 2 estudios, pseudoestudios, lo han lanzado allí, han puesto a todos los vecinos a opinar, como si esto fuera una cosa. Así pues, evidentemente todo el mundo no lo quiere, ni el Coll de Rabasa, ni el Molinar, ni el Campo. Bueno, y el que lo quiere, pues quiere la parada debajo de su casa, pero no tenga la catenaria. Bueno, esto es un tema mucho más complicado, muchísimo más técnico de lo que puede parecer. Lo último es lo que tú has mencionado hoy del Colegio de Ingenieros, que dice que no hay estudios solvente suficiente, pero ya lo habían dicho los arquitectos, había salido Arca, en fin, esto bueno, no más de lo mismo. No solucionará el problema de movilidad, además. Tal como está planteado, desde luego no, porque además yo soy muy partidario de copiar, porque es que casi todo está inventado, y ciudades con tranvías que funcionan y que han supuesto intervenciones muy positivas a medio plazo para la movilidad y para el urbanismo en la ciudad, hay muchos ejemplos, pero hay que copiar bien. No se puede hacer chapuzas, y lo que ha hecho pues, es una chapuza que además no irá a ninguna parte, porque quedará una fantasía. De momento quedará así. Lo de las bicis está muy bien, pero claro, yo lo dije en un debate en televisión y bueno, cuando dije, hombre, que subir Conquistador a 35 grados con un 85% de humedad, sí. Sobre todo teniendo en cuenta el verano que hemos tenido último. Bueno, no sé yo cuánta gente llegase a trabajar, y el ecologista pues, te aguantas, como diciendo, bueno, te aguantas. ¿Qué pasa, en una ciudad llana con avenidas amplias, no lo sé, no solo llana, sino porque un clima... hay un tema de clima clarísimo, ¿no? Entonces, a mí que eso se potencie está bien, que el servicio no funcionaba, que se renueven las bicis, yo creo que todo eso es positivo. Hoy la movilidad de la bici eléctrica da unas posibilidades fantásticas, que esto pues hace 15 años no existía. Ahora, pensar que esa es la solución a todos los problemas de movilidad en Palma, no, porque en Palma tenemos un problema muy grave de accesos, ya no solo en movilidad interna. Es una ratonera Palma. Es una ciudad colapsada en estos momentos, en unos momentos que ya no podemos decir es que son los turistas, claro, vienen muchos coches al alquiler. Con el paseo marítimo ahora que van a quitar un carril. Son 12 meses de atascos, cosa que no ha sucedido hasta hace poco tiempo en Palma. Luego faltan también parkings, la MT muy mal servicio. ¿Qué solución pondría el tema de los autobuses? ¿Cómo lo solucionaría? Bueno, en Palma hay un problema, en Palma de Mallorca, José Manuel. Yo fui director gerente de la MT hace ya bastante, hace 22 o 23 años, o más, por ahí, sí. Y bueno, nos encontramos una flota absolutamente obsoleta que renovamos por completo. Pues parte de esos autobuses hoy siguen circulando. Y te estoy hablando de hace 22 años. Algunos de esos autobuses siguen circulando. A ver, el tema de la MT hay que hacer una apuesta decidida. Yo creo que ahora se están renovando autobuses, pero hay que hacer una apuesta por más plazas, por más servicio.
Mejor red, más líneas. Por una red, más frecuencia. sí, y sobre todo que sea una red con usuarios muy fiables, porque es que al final una cosa es decir, bueno, pues yo me voy a dar un paseo a la arena, bueno, pues si no pasa ahora y pasa en 15 minutos, pues bueno, ya llegaré a la playa, pero cuando uno va a trabajar, cuando uno va a recoger a los niños, cuando uno va a hacer determinadas cuestiones, necesita una puntualidad. Es un tema complejo, pero no creo que sea solo ese tema de la MT. Es decir, yo lo que he hecho de menos es una planificación mucho más global, es decir, y un diseño a 10, 15 años vista de la ciudad, de la movilidad. No se puede peatonalizar a golpe de decreto las zonas, es decir, eso, claro que ha habido experimentos en muchas ciudades que se han ido peatonalizando progresivamente y ha habido momentos de más complicación, pero a mí esta manera de hacer las cosas manu militari, digamos, quitar plazas de aparcamiento, 3.000 desde plazas, las administraciones, es decir, yo creo que es anchas. mucho mejor seducir al ciudadano, es decir, explicar, ir proponiendo alternativas y no decir, bueno, te voy a machacar vivo para que no utilices el vehículo. Bueno, bien, pero ¿qué alternativas me das? No, el autobús. Bueno, el autobús pasa cada 40 minutos, ¿no? No, mire, es que eso es intervenir en la vida diaria de las personas de una manera, pues, que yo creo que estas decisiones luego tienen consecuencias también en las urnas. Y no puede ser que un ciudadano, yo soy de Sonrapiña, José Manuel, toda la vida, que vivas en Sonrapiña y tardes 50 minutos en llegar a la Plaza de España, ¿no? Porque la línea 7 pase cada 15-20 minutos de un recorrido que dé toda la vuelta. Pero no, es que no es real, es decir, antes citabas el tranvía, y es que había, creo que la propuesta era que es que el tranvía, porque tenía que hacer no sé cuántas paradas al aeropuerto, paradas, tardaba 45 minutos o 42 minutos. Está loco, es decir, tú llegas de Gatwick al centro de Londres en 23 minutos y para ir al aeropuerto de Palma tarda 45 minutos. ¿Y tú crees que alguien va a coger con sus maletas un tranvía? Pierde el vuelo. Bueno, o pierde el vuelo, o tienes que salir una hora antes. Es decir, hay que ser un poco más serio y más realista en estos planteamientos. Pues José Manuel Barquero, un placer haber tenido su opinión en materias como el turismo, la vivienda, movilidad o alpinismo. Gracias, Raúl, porque hoy me preguntaban unos amigos, oye, ¿de qué vais a hablar? Pues de lo que surja. Sí, esto es conversaciones y, en fin, lo que vaya surgiendo también en función del perfil del invitado. Nuevamente, mil gracias por tenerle aquí. Gracias a ti, Raúl, muy amable. Y a ustedes les espero el lunes que viene aquí en Conversaciones en el Radio 97.1. Les habló Raúl Arenas. Sean felices.